Mi padre gruñó, si desaparecieras mañana, esta casa no se derrumbaría. En la sala de estar, donde la familia exigió que vendiera mi tienda de $300.000 para salvar a mi hermano, mamá miró hacia otro lado. Mi hermana sonrió. Asentí. Esa noche, desaparecí, dejando solo una llave. La encontraron. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, donde quiera que estén. Me encantaría que compartieran en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo y qué hora es allí ahora. Comencemos nuestra historia juntos. Mis manos, impregnadas permanentemente con el fino polvo de la madera y el ligero aroma del pulimento metálico, se sentían extrañas sujetando el volante de mi vieja camioneta. Era la misma camioneta que casi vendí hace años para ayudar a mi padre con una factura médica que juró que no podía cubrir, una factura que nunca más mencionó una vez que le transferí el dinero. Pequeñas cosas en aquel entonces. Justo lo que hacía la familia, ¿verdad? Mi ferretería, Miller Supply, no era solo un trabajo. Era cada nudillo raspado, cada conteo de inventario a altas horas de la noche, cada sonrisa de cliente satisfecho, condensado en un espacio físico. Lo inicié hace 8 años con un préstamo modesto y una cantidad ridícula de fe en el trabajo duro, fe en ofrecer un servicio decente, fe en que si construías algo real y valioso, se mantendría en pie. Se mantuvo en pie. Bueno, la última valoración necesaria para un préstamo comercial menor lo situó en alrededor de $300.000. No es dinero que cambie la vida para algunos, tal vez, pero era el trabajo de mi vida, construido tabla por tabla, perno por perno. Olía a esfuerzo honesto y se sentía como un terreno firme bajo mis pies. Mi hermano, Mark, tenía ideas diferentes sobre la construcción. Sus aventuras siempre eran llamativas, digitales, con el objetivo de triunfar con un mínimo esfuerzo, empresas tecnológicas emergentes, esquemas de criptomonedas, interrumpiendo industrias que no entendía. Y siempre fracasaban espectacularmente. Mis padres, benditos sean sus corazones, vieron a Mark a través de lentes color de rosa. Él era el hombre de las ideas, el que tenía potencial, el chico de oro cuyos fracasos eran solo contratiempos temporales en el camino hacia una grandeza inevitable. ¿Mi negocio estable, rentable y real? Oh, eso era dulce. Un pequeño pasatiempo agradable. Lindo, lo llamó una vez mi hermana Sara, con esa pequeña sonrisa que reservaba para cualquier cosa que lograra que no la beneficiara directamente o que encajara en la imagen de éxito cuidadosamente elaborada de la familia. Ayudé a Mark antes, por supuesto. Cantidades más pequeñas, enmarcadas como préstamos que definitivamente pagaría de su próximo gran éxito, dinero para el alquiler cuando su última empresa quebró, efectivo para equipos esenciales, incluso pagando algunas de sus deudas menos que legales que mis padres convenientemente pasaron por alto. Siempre estuvo bajo el paraguas de la familia ayuda a la familia. Quería creer eso. Quería creer que era una parte valiosa de ese círculo, no solo un cajero automático con un juego de herramientas. Ese fue mi punto ciego, ahora lo veo. Mi anhelo profundo por su aprobación genuina, para que me vieran a mí y a mis esfuerzos, me hizo ciego a la naturaleza transaccional de su amor. Cuando llegó el mensaje de texto de mamá, charla familiar. Esté aquí el domingo a las 3. Urgente, un nudo familiar se apretó en mi estómago. No era una solicitud, era una citación. Las charlas familiares urgentes siempre significaban que Mark estaba en problemas de nuevo, y se esperaba que mi billetera fuera la solución. Conducí por la ciudad hasta la casa en la que crecí, la casa que se sentía menos como un hogar y más como un decorado para las actuaciones familiares en estos días. Era una casa bonita, bien mantenida, que proyectaba estabilidad exteriormente. En el interior, sin embargo, el aire era denso con resentimientos y expectativas tácitas. Las fotos familiares en la pared, que mostraban rostros sonrientes de vacaciones pasadas, se sentían menos como recuerdos y más como acusaciones silenciosas, recordándome el papel que se esperaba que desempeñara. Todos estaban allí en la sala de estar, papá sentado en su sillón, con el rostro severo, mamá sentada en el sofá a su lado, ya mirando hacia otro lado, incapaz de mirarme a los ojos. Sara estaba en la esquina, desplazándose por su teléfono, una pequeña sonrisa cómplice jugando en sus labios cuando entré. Mark no estaba allí, por supuesto. Él no era el chico de oro, no tenía que enfrentarse al lío que otros debían limpiar. La charla informal fue breve, forzada. Entonces papá se aclaró la garganta.
La empresa emergente de Mark, bueno, necesitaba una inyección de efectivo sustancial, más de lo que tenían en ese momento. Mamá se retorció las manos. Sara finalmente levantó la vista, su sonrisa ampliándose casi imperceptiblemente. ¿Qué tan sustancial? Pregunté, con la voz tensa. Ya sabía a dónde iba esto. $250.000, declaró papá, como si estuviera pidiendo cambio para un billete de 20. Me cortó la respiración. $250.000. Eso era casi todo el valor de mi negocio. Papá, yo no tengo esa cantidad de dinero disponible. Tu tienda, dijo mamá suavemente, sin mirarme todavía. Podrías vender la tienda. Vale más que eso, te sobraría algo. Los miré, atónito. ¿Vender Miller Supply? ¿Mi tienda? ¿Vender mi tienda? ¿En serio? Construí eso de la nada. Es rentable. Me apoya. Es estable. Es solo una ferretería, Daniel, intervino finalmente Sara, su voz goteando con condescendencia. Mark está a punto de lograr algo grande, un potencial real. Tu pequeña tienda, podrías construir otra. Esto es sobre la familia. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. ¿Familia? ¿Esto es lo que significa la familia para ustedes? ¿Esperan que desmonte toda mi vida, todo lo que he construido con mis propias manos, para rescatar el último fracaso de Mark, después de todas las veces que ya lo he ayudado? Enumeré algunos ejemplos específicos, el pago de la hipoteca, el alquiler, las facturas inesperadas que había cubierto sin una palabra de agradecimiento. Lo descartaron. Eso fue diferente, dijo papá despectivamente. Cosas pequeñas. Esto es importante. Este es el futuro de Mark. ¿Qué pasa con mi futuro?, pregunté, elevando la voz. ¿Qué pasa con todo lo que he sacrificado? ¿Qué pasa con el hecho de que he sido el responsable, el que siempre podían confiar mientras él? Papá golpeó con la mano el reposabrazos de su silla. ¿Basta? No estamos discutiendo el pasado de Mark. Se trata de que la familia ayude a la familia ahora. Tu tienda es una cosa pequeña en comparación con su potencial. Es hora de que des un paso adelante correctamente. Su rostro estaba rojo, las venas sobresalían en su cuello. Sus ojos, generalmente solo severos, estaban llenos de desprecio. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un gruñido gutural bajo que cortó el aire, brutal y frío. Si desaparecieras mañana, esta casa no se derrumbaría. Las palabras me golpearon con la fuerza de un golpe físico. No un apretón en el pecho, como alambre de púas, esto fue peor. Esto fue como si se le estuviera succionando el aire de la habitación, mis oídos zumbaban, el suelo de madera pulida se inclinaba bajo mis pies, mi propio padre me miraba con puro desdén, diciéndome que mi existencia, mis contribuciones, mi propio ser era totalmente desechable, irrelevante para la familia que ellos valoraban. Ya no se trataba del dinero. Se trataba de una vida de estar invisible, sin valor, desestimado. Se trataba de la verdad fundamental de mi lugar, o la falta de él, en su mundo. El dolor no duró, se quemó en un instante de furia blanca al rojo vivo, inmediatamente seguido de una calma absoluta y escalofriante. El ruido en mi cabeza cesó. El mundo ya no se sentía inclinado, se sentía nítido, claro, totalmente definido por esa única frase brutal: si desaparecieras mañana, esta casa no se derrumbaría. Bien. Desaparecería. Pero no de una manera que les permitiera ganar, no de una manera que les diera lo que querían. Los miré, el padre cuyas palabras acababan de destrozarme, la madre que no podía soportar mirar, la hermana cuya sonrisa estaba congelada en su lugar. No había amor en sus ojos, solo expectativa y decepción de que no estaba cumpliendo lo suficientemente rápido. Está bien, dije, mi voz tranquila pero firme, no en señal de acuerdo, sino en reconocimiento sombrío de la verdad que acababa de darme. Me levanté lentamente, recobrando la compostura. El silencio en la habitación era ensordecedor. No discutí, no supliqué, ni siquiera volví a levantar la voz. Simplemente me di la vuelta y salí de la sala de estar, de la casa, de la vida en la que había intentado desesperadamente encajar. Esa noche, empaqueté una sola maleta con ropa y artículos esenciales. Escaneé todos mis documentos importantes, licencias comerciales, registros bancarios,
pólizas de seguro, y los guardé en una unidad de nube segura. Cambié las contraseñas de mis cuentas comerciales y configuré alertas. Esto no era huir, era una retirada estratégica. Dejé la llave de mi apartamento debajo de la alfombra, en la encimera de la cocina de la casa de la que acababa de salir, en ese espacio silencioso y vacío después de que todos se hubieran ido a la cama. Dejé algo más, la llave de repuesto de su casa, una declaración silenciosa. Los estaba dejando a ellos, no mi vida, ni mi negocio. Se despertaron a la mañana siguiente con una habitación vacía, una nota que decía solo, la tienda no es suya para vender, y la llave de repuesto de la casa colocada conspicuamente en la encimera. Mi teléfono comenzó a sonar incluso antes de que terminara mi primera taza de café en un motel barato a 50 millas de distancia. El silencio de la habitación del motel solo se interrumpió por el zumbido insistente de mi teléfono en la mesita de noche. Vi la pantalla iluminarse, mamá, celular, luego papá, móvil, luego Sara, casa. Dejé que sonara y sonara y sonara. Los mensajes de voz comenzaron una hora después. Los primeros fueron una preocupación fingida, mezclada con confusión. Daniel, ¿estás bien? ¿A dónde fuiste? Estamos muy preocupados. Rápidamente degeneraron en ira. Esto no es gracioso, Daniel. Contesta el teléfono. Luego, culpabilidad, ¿cómo pudiste hacernos esto? Mamá está desesperada. Estás destrozando esta familia. La máscara de preocupación se cayó por completo, revelando el derecho furioso que había debajo. Necesitas volver aquí ahora mismo y resolver esto. Necesitamos acceso a tus cuentas. La demanda cruda de dinero, ya no disfrazada de súplicas para Mark. Los escuché a todos, sentado al borde de la rígida cama del motel, sintiendo un nudo frío de dolor y algo más, una sombría validación. Sus palabras resonaban en mi cabeza: si desaparecieras mañana, esta casa no se derrumbaría. No estaban preocupados por mí, estaban preocupados por la pérdida de un recurso. El hallazgo de la llave de la casa probablemente los enfureció, demostró que no me había escapado en un ataque de ira, había elegido deliberadamente alejarme, y todavía tenía el poder sobre mi propia vida y mis bienes. Mi nueva realidad en la anónima habitación del motel se sentía austera, solitaria, pero también extrañamente limpia. No más caminar sobre cáscaras de huevo, no más anticipar la próxima demanda, no más intentar moldearme en el hijo que querían. El aroma de ambientador barato contrastaba con los olores reconfortantes y familiares de mi tienda, pero también estaba libre de la atmósfera pesada y sofocante de su casa. Este anonimato era un escudo temporal, un espacio para pensar y planificar. Sabía que no pararían. Cuando la culpa y la manipulación fracasaran, escalarían. Mi mente, ya no nublada por la necesidad de su aprobación, estaba clara y nítida. Ya no se trataba de demostrar mi valía para ellos, se trataba de proteger lo que era mío y establecer un límite tan sólido que nunca más pudiera ser cruzado. Mi primera llamada fue a una abogada recomendada por un conocido del negocio, la señora Ramírez. Su oficina era pequeña pero profesional. Sentarse frente a ella, relatando los eventos del domingo, se sentía surrealista. Decir las palabras en voz alta, dijo: si desaparecieras mañana, esta casa no se derrumbaría, las hizo sentir aún más brutales. Pero la señora Ramírez escuchó con calma, su expresión era de preocupación profesional, no de juicio. Las palabras de su padre, aunque crueles, no son ilegales, dijo, con la voz nivelada. Sus intentos de presionarlo para que venda su negocio, sin embargo, y cualquier acción que tomen para interferir con él podrían serlo. Su negocio está únicamente a su nombre. Sí. Lo construí yo mismo. Constituido hace 2 años. Excelente. Necesitamos prepararnos para que potencialmente intenten congelar activos, impugnar la propiedad o incluso demandarlo. Recopilaremos todos sus registros financieros, la documentación del negocio, fundamentalmente, cualquier evidencia del apoyo financiero pasado que les haya brindado a ellos o a su hermano, mensajes de texto, correos electrónicos, registros de transferencias bancarias, todo. Trabajar con la señora Ramírez fue como encontrar terreno firme en una tormenta giratoria. Ella validó que su comportamiento no era normal, ni saludable. Ella no sentimentalizó a la familia, ella se ocupaba de hechos y protección legal. Ella confirmó que mi negocio era mío, mi dinero era mío, y sus demandas eran solo eso, demandas, sin base legal. Mientras tanto,
sus intentos de contactarme se volvieron más frenéticos, luego más agresivos. Los mensajes de voz se volvieron amenazantes: será mejor que vuelvas aquí, Daniel, o te arrepentirás. Sara recurrió a las redes sociales, publicando actualizaciones pasivo-agresivas sobre situaciones familiares difíciles y el dolor de la traición, claramente apuntándome sin nombrarme directamente, manteniendo su máscara social pública de una familia sufriente y respetable. Los conocidos mutuos comenzaron a comunicarse con torpeza: oye, Daniel, ¿todo bien? Vi la publicación de Sara. Parecía difícil. Navegar por estas interacciones requirió una fachada tranquila y respuestas breves y poco comprometidas, negándome a ser arrastrado a su drama o a justificarme. Pasé horas en la habitación del motel revisando metódicamente años de historial digital. Los estados de cuenta bancarios dejaron al descubierto el patrón: no solo ayuda ocasional, sino un drenaje constante y significativo, transferencias disfrazadas de regalos o préstamos que claramente se incluían en las finanzas de mis padres y Mark, permitiendo estilos de vida que no podían permitirse. Correos electrónicos de mis padres enmarcando los fracasos de Mark como solo mala suerte y mi éxito como un recurso sin explotar para ellos. Mensajes de texto de Mark, demandas casuales de dinero con vagas promesas de pago. Cada documento guardado, cada registro de transferencia se sentía como otra pieza de un rompecabezas de explotación que había estado oculto a plena vista bajo el disfraz del amor y la obligación. La sala de reuniones se sentía estéril, impersonal, un campo de batalla neutral elegido por la señora Ramírez. Al otro lado de la mesa pulida se sentaban mis padres, Sara y su abogado, un hombre mayor con cara cansada que parecía haber visto todo tipo de dramas familiares imaginables. Llegaron luciendo como una imagen de respetabilidad angustiada, con sus máscaras sociales firmemente en su lugar. Ofrecieron sonrisas tensas y artificiales que no llegaron a sus ojos. Daniel, dijo mamá, su voz temblando ligeramente de una manera práctica, estamos muy contentos de que hayas aceptado reunirte. No respondí a la actuación. Asentí cortésmente a su abogado, y luego me concentré en la señora Ramírez a mi lado. Su abogado comenzó a delinear su posición. Pintó una imagen de una familia preocupada por mi repentina desaparición y mi negativa a apoyar a mi hermano en un momento de necesidad. Habló de la obligación familiar y de la importancia de mantenerlos activos dentro de la familia, insinuando sutilmente que mi negocio debería considerarse naturalmente un recurso compartido en tiempos de crisis. Sus demandas fueron declaradas formalmente: debía vender mi tienda, contribuir con la mayor parte de las ganancias a la empresa de Mark y posiblemente compensarlos por la angustia emocional que había causado. Mis padres asintieron, luciendo sombríos y agraviados. Sara se sentó con los brazos cruzados, una mirada familiar de impaciencia y un desprecio apenas velado en su rostro. Esperaban que me rindiera, que me disculpara, que cediera bajo la presión de enfrentarlos a ellos y sus demandas formales. Luego fue mi turno. La señora Ramírez habló primero, declarando los hechos de mi propiedad legal de Miller Supply, su valor y mi derecho a administrar mi propia propiedad. Luego me lo entregó para que presentara mi perspectiva y evidencia. Mi voz era firme, tranquila. No desperdicié energía en emociones. Hablé objetivamente sobre la construcción de mi negocio, mi orgullo en él, los años de arduo trabajo. Luego cambié. Mi familia ha hablado sobre el apoyo y la obligación, dije, mi mirada recorriendo sus rostros. Y estoy de acuerdo. La familia debe apoyarse mutuamente. Siempre creí que estaba haciendo eso. Abrí mi carpeta. Estos son estados de cuenta bancarios, que se remontan a 10 años. Deslicé copias sobre la mesa hacia su abogado, quien comenzó a hojearlas, frunciendo el ceño. Detallan cada transferencia significativa de fondos de mis cuentas a las cuentas de mis padres, o directamente a las cuentas de Mark o Sara, a pedido de mis padres o Mark. Hice referencia a fechas y cantidades específicas. Esto no fue ayuda ocasional, fue un apoyo financiero constante y significativo, cubriendo facturas, gastos inesperados, rescatando los fracasos anteriores de Mark. Sus rostros comenzaron a cambiar de confianza arrogante a inquietud. Ahora continué, mi voz ganando una fuerza silenciosa. Veamos qué recibí a cambio. No solo falta de gratitud, sino un rechazo constante de mi trabajo y un claro favoritismo hacia Mark. Presenté correos electrónicos y mensajes de texto: aquí, solicitudes de dinero. Aquí, mi padre desestimando mi negocio como solo una tienda pequeña. Aquí, mi hermana llamándolo lindo.
Y aquí, dije, colocando más documentos, son registros que obtuve a través de una solicitud de información pública sobre los registros comerciales anteriores y las quiebras de Mark. Muestran que 2 de sus supuestos fracasos involucraron, digamos, prácticas contables cuestionables, prácticas que fueron señaladas pero aparentemente nunca se investigaron, quizás porque el dinero fue reemplazado rápidamente. Y aquí hay correos electrónicos entre mi madre y un pariente que discuten cómo manejar esas situaciones en silencio para proteger la reputación de Mark y mencionan la necesidad de obtener fondos de Daniel para cubrir gastos imprevistos. Una exclamación de mamá. El rostro de papá se puso rojo como una remolacha. Sara miró, su sonrisa desaparecida, reemplazada por el shock. Su abogado levantó la vista bruscamente de los estados de cuenta bancarios, entrecerrando los ojos. Esto no se trataba solo de que Mark fuera malo con el dinero, se trataba de un engaño deliberado, y los padres lo encubrían activamente, utilizando mis recursos para hacerlo. Entonces, la demanda de vender mi negocio legítimo y rentable no se trataba solo de salvar el potencial de Mark, declaré, la ira silenciosa finalmente entrando en mi voz. Se trataba de encubrir un patrón de imprudencia y posible fraude que han permitido y ocultado, y esperaban que sacrificara el trabajo de mi vida para hacerlo. Eso es una mentira. Rugió papá, golpeando la mesa con la mano. ¿Cómo te atreves a acusar a tu hermano? ¿Cómo te atreves a sacar a relucir cosas viejas? Cosas viejas, encontré su mirada furiosa. O patrones que no quieren que se expongan. Este fue mi momento más bajo. Durante la confrontación, papá se inclinó hacia adelante, su voz goteando veneno, siempre fuiste el que no encajaba, Daniel. Siempre callado, siempre juzgando. Esta es solo otra forma de sentirte superior, ¿no es así? ¿Vale la pena destruir tu relación con tu madre, con todos nosotros? El ataque no fue contra mi evidencia, sino contra mi ser esencial, golpeando esa vieja inseguridad de nunca ser suficiente, nunca pertenecer realmente. Por una fracción de segundo, el peso de eso, la finalidad de romper esos lazos, me hizo sentir una ola aplastante de dolor y duda. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Realmente podía alejarme? Pero luego vi la crueldad calculada en sus ojos, la forma en que mamá se encogió, no por su ira, sino por la verdad que estaba exponiendo, el puro derecho en el rostro de Sara. Y escuché su voz de nuevo, el gruñido de esa sala de estar, si desaparecieras mañana, esta casa no se derrumbaría. Esa línea solidificó mi resolución. No querían un hijo o un hermano, querían un recurso, y ese recurso estaba cortando el suministro. Respiré hondo, reprimiendo el dolor, dejando que la fría resolución se apoderara de mí. ¿Quieres hablar de destruir relaciones? Lo hiciste mucho antes del domingo, papá. Lo hiciste cada vez que desestimaste mi trabajo, cada vez que pusiste los caprichos de Mark antes que mi estabilidad, cada vez que tomaste mi dinero y fingiste que no era nada. Hablaste de que esta casa se derrumbaría si desapareciera, dije, mi voz clara y fuerte. Tal vez no la estructura física, pero la financiera que construiste en parte sobre mi espalda. Saqué la pila final de documentos. Estos no son solo estados de cuenta bancarios, esta es una línea de tiempo financiera que he compilado, cotejando mis transferencias con sus registros de impuestos a la propiedad públicamente disponibles y las presentaciones comerciales de Mark. Muestra cómo mi ayuda coincidió precisamente con los periodos de tensión financiera para ustedes o la necesidad de Mark. Más que eso, muestra algo más. Miré directamente a mi padre. Siempre nos dijiste que la casa valía aproximadamente $800,000. Lo que no mencionaste, y lo que esta documentación de refinanciación de hipoteca de hace 5 años muestra, es que sacaste una segunda hipoteca significativa en ese momento, una que requería un garante porque tus ingresos no eran suficientes por sí solos. Un garante cuyos activos, a saber, un pequeño negocio rentable, se tuvieron en cuenta en la aprobación. Sus ojos se abrieron. Su abogado parecía genuinamente sorprendido, ahora hojeando los documentos, su rostro sombrío. Ese garante, terminé, mi voz cortando el silencio aturdido, fui yo. Me convenciste de que firmara como codeudor, diciendo que era solo una formalidad para ayudarte a obtener una mejor tasa de interés para algunas renovaciones. Nunca mencionaste que era una segunda hipoteca, o que estabas aprovechando el valor de mi negocio para asegurarlo. No solo querías mi dinero o mi negocio, secretamente vinculaste mi futuro financiero a tu propia situación precaria y a la imprudencia de Mark sin mi pleno conocimiento o consentimiento.
Planeabas usar mi existencia como una red de seguridad, incluso mientras me decías que era desechable. La habitación estaba en silencio, excepto por el susurro de papeles en las manos de su abogado. Sus máscaras sociales se habían destrozado por completo. Mamá estaba llorando abiertamente ahora, no por tristeza, sino por la exposición. Papá estaba sin palabras, su rostro pálido por la furia y la derrota. Sara parecía furiosa, pero también asustada. La verdad, respaldada por pruebas irrefutables, flotaba en el aire, un patrón de manipulación y explotación de larga data, que culminó en su intento de tomar todo lo que tenía. Este fue mi momento de justicia. La reunión terminó poco después. Quedaba poco que decir. Su abogado, después de una conversación en voz baja con sus clientes, informó a la señora Ramírez que retiraría sus demandas y cualquier acción legal potencial. No hubo disculpas, ninguna admisión de culpa de su parte, solo derrota y silencio amargo. Al salir de esa sala de reuniones, sentí una profunda sensación de agotamiento, como si hubiera corrido una maratón. Pero debajo del cansancio había un núcleo de acero, un triunfo silencioso. Los había enfrentado, había dicho mi verdad, la había respaldado con hechos innegables y me había mantenido firme. Todavía no había ganado un juicio, pero había ganado algo mucho más importante, mi dignidad y mi libertad. Las consecuencias legales fueron mínimas, afortunadamente. La señora Ramírez se aseguró de que se cerraran todas las vías potenciales para que interfirieran con mi negocio. No hubo demandas, ni demandas formales posteriores. La evidencia era demasiado condenatoria. Las consecuencias sociales fueron más confusas. Sara continuó sus publicaciones pasivo-agresivas por un tiempo, tratando de girar la narrativa, pero la verdad tiene una forma de filtrarse. Los amigos mutuos tuvieron que elegir bando o evitar torpemente el tema por completo. Fue doloroso perder algunas conexiones, pero las que se quedaron, las que me creyeron, o al menos apoyaron mi derecho a mi propia vida, se volvieron invaluables. Mi amigo, que me había escuchado pacientemente durante mi tiempo en el motel, se convirtió en el hermano que siempre quise pero nunca tuve. La señora Ramírez, inicialmente solo mi abogada, se convirtió en una asesora de confianza, representando un tipo diferente de relación, una basada en el respeto y la equidad. Financieramente, mi tienda estaba segura. Sin el drenaje constante de la ayuda familiar esperada, pude invertir de nuevo en el negocio, modernizar los equipos e incluso contratar a un ayudante adicional. Miller Supply no solo sobrevivió, comenzó a prosperar. La empresa de Mark, como era de esperar, colapsó por completo sin mis fondos. Escuché por la vid que mis padres enfrentaron una tensión financiera significativa después, luchando con esa segunda hipoteca que habían asegurado utilizando el valor de mi negocio. No fue venganza, pero fue una consecuencia de sus elecciones. El proceso de sanación no fue una línea recta. Hubo días en que el dolor de su traición me golpeó con fuerza, momentos en que lloré por la familia que pensé que tenía, la que quería desesperadamente. Las palabras del padre, la sonrisa de la hermana, eran heridas que dejarían cicatrices. Pero ya no tenían el poder de controlarme. Aprendí que establecer límites no significa que no ames a alguien, significa que te amas a ti mismo también. Significa reconocer el comportamiento tóxico por lo que es y negarse a ser su víctima. Mi definición de familia cambió por completo. No era sangre, era un vínculo. Eran las personas que me vieron, me valoraron, respetaron mis límites y apoyaron mi yo auténtico. Mi tienda se convirtió en algo más que un negocio, era mi comunidad, llena de clientes y empleados que se sentían más como una familia que las personas con las que compartía ADN. Estoy en paz ahora. La casa no se derrumbó. No, se mantiene en pie, probablemente llena de las mismas tensiones y negaciones. Pero mi mundo tampoco se derrumbó, se expandió. Construí una nueva base, una basada en el respeto propio, la integridad y la fuerza silenciosa de estar solo cuando es necesario. Las cicatrices son un recordatorio de dónde vengo, pero no dictan hacia dónde voy. Construí mi propia estabilidad, ladrillo a ladrillo, clavo a clavo, y nadie puede quitarme eso. ¿Alguna vez has tenido que trazar una línea en la arena con alguien a quien amabas? ¿Cómo encontraste tu propia paz después de una traición?